como no tiene nada que hacer, vean esta cosita. Esta cosita es un tank mini de 8849 o de 8849, porque en realidad esa es la marca. Y este es el tank mini. Y esta cosa, yo creo que está bien que estemos regresando, o no sé si estamos regresando o no, a los teléfonos chiquitos. Creo que iPhone se pasó a la hora de hacer las pantallas de así como así. O sea, no. Aunque el camarógrafo me haga caras. Vean esto. O sea, el mío sí está grande, ya sé, pero ya nos pasamos. Tenemos camarones, ¿para qué queremos eso? O sea, no sé, creo yo que está cool. Vean, aquí en la cajita tenemos un cargador. Este cargador es de 33 watts. O sea, es un Power Delivery 33 watts con su cable USB-C. Pero lo importante está en este chiquitín, el tank mini. Vean, vean, vean. Yo no creo haber visto un teléfono touch así como esto. O sea, no sé, es como, ay, quiero un teléfono chiquito. Vamos a aprenderlo, pero véanlo. O sea, está muy bonito, está muy bien hecho. Por favor, camarógrafo, acércate. Vean estos acabados como de acero inoxidable combinado con este hule. No es plástico así duro, sino es como un hule para protegerlo. Vean todo ese acabado, todo esto es como el acero inoxidable. Eso está muy Elon Musk, muy cyberpunk. Me gusta, está muy rudo como para ir a Marte. Vamos a prenderlo, están aquí. Tenemos el botón de encendido. Vean la pantalla. Ahorita les voy a dar todas las especificaciones. Esta pequeña cosa, su batería es de 5800 miliamperes y pues tiene carga rápida, 33 watts. Tenemos aquí estos botones que se pueden configurar para diferentes funciones y de este lado están nuestros botones de volumen. Aquí está la charola para la memoria micro SD y le podemos meter hasta 2 memorias SIM, 2 tarjetas SIM. Tiene 24 GB de memoria, 12 físicas y 12 virtuales y 256 GB de espacio de almacenamiento. Déjenme lo configuro. Ok, primer detalle. La pantalla chica, ahorita me estoy conectando a la red y yo tengo dedos gordos. Creo que está bien hecho el teclado para que puedas escribir bien, pero sí mis dedos gordos para escribir sí me cuesta un poco de trabajo porque también estoy acostumbrado pues, al pantallón con botonzotes para escribir. Entonces, esa es una cosa que no sé si a todos les vaya a gustar, porque es un teléfono como resistente. Usualmente, vamos a ver el camarógrafo que dice con su mano. Dale ahí en siguiente. Lo que me importa es que escribas texto. Ahí tienes el teclado. Tú dinos cómo lo sientes con tus dedos, que no son gordos como los míos. El teclado es igualito al del iPhone. Usuario de iPhone descubriendo que Android inventó ese teclado. Ok, mientras el camarógrafo sigue haciendo pruebas y nos da su experiencia con el teclado chiquito. Es chiquito. ¿Es chiquito? Sí. ¿Sí? ¿Te es incómodo? Un poco sí, pero porque tengo las uñas largas. Pero te puedes acostumbrar, ¿no? Sí. O sea, no es algo... No es práctico. O sea, que es cómodo. Ajá. Que en la pantalla, o sea, por ejemplo, tu teléfono que es muy grande, el dedo luego no te llega hasta el otro lado. Hasta la Q. Y entonces, aquí tienen ese modo de jalar el teclado hacia tu derecha y que te queden más cerca. Entonces esto está así muy... Eso está padre. Necesitamos, aunque este teléfono está muy pesado, porque pesa 250 gramos, pero todos tenemos el dedo deformado porque... Todos detenemos nuestro teléfono así para escribir y el camarógrafo se acaba de dar cuenta que su dedo está deformado. Cuéntenme abajo en los comentarios si es cierto o no, que tenemos el dedo así para detenerlo mientras escribimos, porque no somos como un changuito. En cambio, antes los teléfonos los agarrábamos así y escribíamos por números. Yo me acuerdo que... Me voy al ortopedista. Sí. Entonces, que el teléfono que tenga la pantalla chiquita sí está padre. Ahora, algo importante de esto, la cámara principal es de 100 megapíxeles, pero acuérdense que por el tamaño no importa, según. Entonces, no importa porque la cámara es de 100 megapíxeles y la frontal, fíjense, es de 32 megapíxeles. Ahorita vamos a probar. Lo podemos utilizar como power bank para cargar a otros teléfonos. Vean aquí abajo el conector. Tenemos el conector USB-C, tenemos la entrada de audífonos. Tenemos una luz LED bien gigante para camping y
Fíjense lo que tenemos acá arriba. Aquí tenemos un transmisor de infrarrojos y esto no es un proyector. Ya sé que se habían emocionado, pero no. Esta es para medir distancias y es bastante útil y práctico. Ahorita vamos por partes. A lo que quiero llegar es que yo no sé ustedes, está muy cool esto. Esto se llama telémetro y el telémetro, fíjense, en la pantalla tenemos un botón para acceder a él y entonces vamos a empezar a medir. Nosotros lo podemos poner, fíjense, hay un láser que se emite, pueden verlo tal vez ahí en la pared, y me saca la distancia que hay desde la punta de mi teléfono hasta el lugar que estamos chocando. Vamos a hacer una prueba. Yo voy a poner aquí en mi mesa que tiene la regla y del otro lado voy a poner la caja del teléfono. Entonces, hasta acá son 58 centímetros. Vamos a medir. Y... ¡ja! Me dijo 20... Ah, pero aquí hay un gordo. A ver, vamos a empezar a hacerlo. Ok. 60. 2 centímetros de error. Creo que está bien. Ah, y podemos ajustarle desde donde queremos que tome la medida. O sea, que tome en cuenta la medida del teléfono o que empiece desde la parte superior. Está en 29. Ahí sí está marcando, tiene una variación. Lo padre es que podemos sacar medidas de superficies. Aquí tú en la pantallita te va a decir, mide primero una cara. Entonces mides. Ajá. Te saca la medida y después ahora te pide medir la segunda cara, que bueno, ahorita solamente moví de posición el teléfono. Y entonces me dijo, esa área que me diste es de 0.13 metros cuadrados. También podemos sacar volumen y colusiones, que hay que preguntarle a los de Math2Me qué es eso, pero lo que nos hace es sacarnos la resultante, que esa sería que entre la inclinación y la parte, exacto, lo que nos dice es, mide la inclinación y mide la distancia para que te saque esta parte de aquí, que se llama, eso es el cateto opuesto, no la hipotenusa. Ese es no, la hipotenusa es... Vamos a revisar cuál es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo. Pero no la hipotenusa la tenemos... Claro, pero si tú estás parado aquí, entonces es tu cateto opuesto. Ah, este es el cateto opuesto. Sí, este es el triángulo. Ok, este es el cateto opuesto según el camarógrafo. Si no, ahí abajo nos dice. Claramente aquí hay una L. Sí. El cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente y cateto opuesto. Oh, ¿ven por qué estoy con el camarógrafo? O dice las cosas muy convincentemente o está en lo correcto. Entonces está padre esto de acá arriba que sea el telémetro. Pero quiero mostrarles dónde están las herramientas. Ok. Todos estos teléfonos tienen la caja de herramientas. Y aquí está el medidor de sonido, la brújula, el flash, que es el flash de la cámara, ¿sí? Pero también tenemos cosas como alarma, podómetro, lupa, el plomo, ya saben, todas esas aplicaciones interesantes. Pero la que nos interesa es la camping lamp. Porque además de dejar prendido la luz LED, podemos encender nuestra... ¡Oh! Vean nada más qué poderoso teléfono. Está muy, muy bonito. No se ha publicado el precio. Entonces, yo les voy a dejar el enlace allá abajo en la descripción. Pero al momento de grabar este video, yo no veo el precio, no lo encuentro. Creo que está muy padre, pero tomen en cuenta lo del dedo. Ahí ya le podemos bajar la intensidad de brillo y ahorita veo un poco de color rojo. ¡Wow! Estoy impresionado por la lámpara Está muy bonito el diseño, se siente muy bien hecho, se siente de mucha calidad. Y bueno, nada más vamos a revisar la cámara. Ya saben que me gusta grabar con ella. Así que voy a tratar... Uy, no estoy acostumbrado a grabar con estos teléfonos. Vamos a subirle la calidad. Calidad de video hasta 2K. Vamos a darle una vuelta al estudio. Vean, ahí está mi mano. No tenemos una luz de relleno, solamente tenemos las luces de arriba. El camarógrafo por ahí debería de estar. En algún punto no va a salir. Pero vean, tenemos toda esa pared blanca que hace que siempre a todas las cámaras les afecta para el foco. Pero si nos acercamos de este lado, ahí está, ya agarró foco. Vamos a ver el estudio. El ángulo de la cámara sí está un poco más cerrado, eso sí. Pero vean, creo que se ve bien. Creo que
está bien el ángulo, o sea, sí, no es tan cerrado. Vamos a hacer zoom. Vamos a ver esa etiqueta. ¡Wow! Creo que para la poca luz que hay, se ve bien la etiqueta. Voy a prender la luz en un segundo. ¿Creen ustedes que mejoró cómo se ve la etiqueta? Ahora vamos a hacernos para atrás, para atrás. Y entonces ahora vamos a hacer la grabación. Bueno. Obviamente ahí estoy grabándome en selfie. ¿Pueden verme? ¿Sí? Entonces ahora vamos a grabar con la cámara selfie. Ahí estoy. ¡Oh! Estoy sorprendido. La cámara selfie se ve muy bien. ¡Wow! Está cool. No sé si el audio esté bueno o no. Me gusta. La cámara selfie tiene un gran angular. Entonces lo tengo. Fíjense, estoy como cerca y lo van a ver en la otra cámara. Pero creo que se ve bien para lo que es. Pero creo que se ve bien para lo que está grabando. Así que, no sé, ¿ustedes qué piensan? Está muy cool el tank. Ya vieron todas las características que tiene. El infrarrojo, pues es para transmitir información, para prender cosas, el aire acondicionado, la televisión, todo lo que maneja infrarrojo lo pueden hacer. Y la función de cámara bajo el agua es para que los botones que tiene acá los utilicemos para hacer zoom o tomar fotografía. Entonces está muy cool este telefonito. Lo que sí quiero ver es, según esto, tiene NFC. Vamos a revisar nada más si está activado y vamos a ver si podemos leer uno de mis chips, que no sé en dónde puede estar su lector de NFC porque pues está hecho de metal, pero se supone que sí tiene lector NFC. A ver, vamos a ver en el Wi-Fi. Ahí está. Ok, el NFC sí no alcanza a leer mis chips, pero sí funciona para leer, para hacer pagos. Así que van a poder utilizarlo como wallet. Mis chips no lo leen todos los teléfonos bien porque pues son unas antenas muy chiquititas. Pero el lector está por acá abajo. Ya me di cuenta de eso, porque cuando hay metal, ahí sí no va a funcionar. Y eso fue lo que ahorita me di cuenta escaneándolo. Entonces, ahí les voy a dejar el tank mini. Vean nada más qué cosa tan preciosa. Creo que esto sirve hasta de miniatura, ¿no? Entonces, cuéntenme qué piensan, ¿se lo comprarían? Un teléfono tan chiquito pero rendidor. O sea, esto va a durar muchísimo porque la batería es muy poderosa, pero como la pantalla es chiquita, obviamente va a consumir menos electricidad. Digo, una tercera parte de un teléfono común y corriente. Así que ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. Muy cool, muy interesante. Me gusta que tenga la manijita para que lo llevemos a todos lados. Entonces cuéntenme qué piensan. ¿Te gustó, camarógrafo? ¿Sí? Y pues bueno, recuerden que esto es Nada Que Hacer. Acuérdense, ir a la tienda de Nada Que Hacer. Ahí va a estar este teléfono. A ver quién se lo lleva a menor precio. Entonces cuéntenme. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada Que Hacer. Y nos vemos.